Muy buenos días. En esta mañana nosotros vamos a dar inicio a una nueva unidad. Esta se llama La realidad y el lenguaje. Y para comenzar con esta unidad, el primer tema que queremos tratar con ustedes es el contexto de producción. Es decir, a la hora de producir una obra literaria y poder interpretarla, debemos considerar cuál es el contexto de producción, todo lo que rodea al autor a la hora de escribir, el cómo, el por qué escribe, cuáles son los motivos que trata. Todo eso trata del contexto de producción. Entonces vamos a enfocarnos en lo que ocurre en el autor a la hora de producir un texto literario. El objetivo es reconocer y valorar el contexto como producción, el contexto de producción como un factor determinante en la producción y en la tradición literaria. Entonces debemos considerar diversos factores que influyen a la hora de producir una obra literaria. Primero, recordemos algunas cosas. Cuando hablamos de los géneros literarios, hablamos de tres grandes géneros: géneros narrativos, género lírico y género dramático. El género narrativo, su misión es entretener, existe para ser leído, para ser contado, con la misión de entretener. Se escribe en prosa, es decir, de continuo, y entre ellos, entre los subgéneros del género narrativo, están los cuentos, las novelas, las fábulas, la leyenda, los mitos, las epopeyas, las parábolas, entre otros subgéneros narrativos. También está el género lírico, que el género lírico sirve, o su función es expresar sentimientos o emociones. El género lírico expresa la internalidad, en este caso, del autor. Y se escribe en versos, y es fácil reconocerlo porque se escribe mayormente en versos, y ahí están los poemas, las odas, los caligramas, las décimas, las payas, las canciones, sonetos. Hay una serie de subgéneros dentro del género lírico. Y también existe el género dramático como tal, que está hecho para ser representado ante un público. Si bien son dos categorías distintas, no hablamos de teatro, sino que hablamos del guión del teatro. Es aquella obra la cual expresa lo que los actores deben decir y el cómo debe ser representado. Por lo tanto, trae ciertas descripciones y se escribe en diálogos, casi como una conversación de WhatsApp. Si se fija ahí, nadie dice, tal la persona dice lo siguiente, sino que si uno tiene registrado el número en un grupo de WhatsApp, si uno tiene registrado el número, uno puede saber quién es. Uno puede identificar a quién dijo tal cosa. Entonces, cuando hay un diálogo sostenido en el tiempo, en un rato, si uno entra tarde y quiere saber de qué están hablando, uno tiene que recurrir a los diálogos anteriores. Bueno, el género dramático consiste en aquello. Toda la trama está dada por el diálogo. No hay nadie que nos cuente una historia, sino que si queremos conocer la historia, debemos conocer sus diálogos. Y los subgéneros, ahí se conocen los tres grandes subgéneros, que es la tragedia primero, luego surge la comedia, y luego el drama, que es una mezcla de ambos, un poco de tragedia y un poco de comedia. Ahora, al respecto de una obra literaria, porque estos son los géneros literarios, ¿qué es el contexto de producción? Tenemos que saber que cuando un escritor crea una obra literaria, no lo hace en el aire. Es decir, no se encierra en una burbuja donde nada de lo que vive lo influye. Dependiendo de lo que uno escriba, uno puede tener algún grado mayor de objetividad que en otros. Hay otros textos como el género lírico, que es estrictamente subjetivo porque representa la internalidad del autor, pero también los otros géneros también, por más que incluso cuando leemos una obra narrativa, por mucho que se nos diga de que está basado en la vida real, siempre es una interpretación del autor
lo que plasma en su obra. Es decir, todos los escritores están influidos o fuertemente influenciados por todo el entorno, por todo lo que existe a su alrededor. Entonces aquí vemos algunas imágenes que fueron marcando ciertos episodios de la historia y se cree que en los tiempos de crisis principalmente, llámese crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, ha sido prolífico, ha sido el escenario más prolífico respecto de las obras literarias. Entonces el contexto de producción es todo lo que rodea al escritor cuando crea su obra. Se refiere a las circunstancias políticas, culturales, sociales, económicas e ideológicas en las que se escribe una obra literaria y que inciden en su producción. Entonces, por ejemplo, Isabel Allende, que es sobrina de Salvador Allende, ella comienza a escribir en esa época literaria, perdón, en esa época histórica. Por lo tanto, mucho de su historia queda plasmada también en su obra. Tenemos a un Francisco Coloane, por ejemplo, que es un chilote, donde él sus experiencias y sus vivencias las plasma también en su obra, entre otros casos, entre otros ejemplos. Una obra literaria, la obra literaria siempre revelará algún aspecto de la cultura, de la cultura imperante en aquellos tiempos, y si hay algún escritor más prolífico, más avesado, hasta puede crear una corriente literaria distinta. Y ha ocurrido, de hecho, muchas veces. Entonces expresa, también revela la visión de mundo que se tiene y la época en la cual surgió. Cuando leemos una obra literaria, inmediatamente nosotros podemos darnos cuenta a qué época, más o menos, a qué época histórica corresponde. Entonces, un texto literario es un acto de producción bajo ciertas circunstancias o condiciones temporales, espaciales y culturales que conforman lo que llamamos contexto de producción. Cuando hablamos de que son, en algunos casos, condiciones temporales, es porque hay momentos que, aunque no sea perpetuo en la vida, hay momentos que marcan a ciertos autores a la hora de escribir. Por ejemplo, hay un autor que era leído por Nelson Mandela cuando él estuvo sus 27 años en prisión. Entonces, cuando se está en prisión, la vida transcurre de una manera distinta a cuando uno está en libertad. No es lo mismo escribir en prisión que en contexto de fiesta, de celebración. No se escribe de la misma forma. No se escribe de la misma forma cuando somos una nación libre, una patria libre o una patria oprimida por pueblos invasores. Entonces no se escribe de la misma forma si estamos en guerra o estamos en tiempo de paz, en tiempo de crisis económica o en tiempo de bonanza. No se escribe de la misma forma. Todo aquello influye en el contexto de producción. ¿Qué elementos condicionan entonces el contexto de producción de una obra? Vamos a ver. Primero, el contexto biográfico, que se ve reflejado en el texto. Es la vida del autor, su fecha de nacimiento, la época en que vivió, las vivencias o experiencias de vida que tuvo. Es decir, cómo influye su propia vida en su obra. Por ejemplo, hay dos autores que escribieron obras futuristas para ellos. Uno es, por ejemplo, George Orwell, que él escribe, su familia fueron políticos y militares, o sea, más militares que políticos, sus padres. Por lo tanto, él habla a partir de un futuro que es invadido, mediado por la influencia militar, donde se ejerce una especie de dictadura, un gobierno totalitario pero militarizado. Mientras que Aldous Huxley, que escribió al mismo tiempo, vivió en el mismo tiempo de Orwell, él viene de familia de científicos. Él crea una obra que se llama Un Mundo Feliz,
en la cual ya ambientada en el año 2300, en que ya los hombres no nacen, sino que se fabrican en un laboratorio, se producen niños en un laboratorio. Entonces, a lo que voy es que el contexto biográfico, la propia historia de vida de cada una de las personas, influye poderosamente sobre su obra, dependiendo del lugar, la fecha en que nació, la época que se estaba viviendo en su propia vida, eso influye poderosamente en su obra. A eso le conocemos como el contexto biográfico. También hablamos del contexto cultural, que son las ideas, los valores y formas de ver el mundo en una época determinada. Por ejemplo, cuando se está en guerra, ¿cuáles son los valores? Por eso es que después de las guerras mundiales viene un movimiento que se conoce como el movimiento hippie, que era un movimiento pacífico y que procura la no violencia y surge como en respuesta a la guerra, una respuesta contraria a la guerra. Entonces, si alguien nace en aquel tiempo, está influenciado por esa idea, por esa forma de pensar. Eso es lo que se conoce como el contexto cultural. Es cómo se visualiza el mundo en una época determinada. Por ejemplo, en el contexto cultural de la Edad Media europea, algunas afecciones que hoy consideramos de origen psicológico eran considerados como resultados de la brujería. Entonces, bueno, pero en aquel tiempo se pensaba de esa forma. Y en el contexto cultural del Golfo Arábico resulta ofensivo mostrar la suela de los zapatos. Entonces, todo eso, ese contexto cultural, influye sobre la obra de los autores. La propia cosmovisión que tienen del mundo también influye poderosamente en la obra, en la vida de los autores, a tal punto de que en la antigua Grecia, por ejemplo, se hablaba de la intervención directa de las divinidades, de los dioses, sobre la vida de las personas. Estaban en guerra y los dioses los sacaban, como que lo teletransportaban de un lugar a otro. Bueno, en aquellos tiempos se pensaba aquello. Y también, en tercer lugar, hablamos del contexto histórico, que corresponde a los hechos políticos y sociales, religiosos, científicos, tecnológicos, existentes en la época al momento de crear una obra. Por ejemplo, no es extraño que acá en nuestro país, en el tiempo cuando se vivió dictadura, los grandes artistas escribieran sobre los hechos que estaban ocurriendo en la nación, tales como Iyapu, por dar un nombre, con su canción Cuando vuelve la democracia, escribe la canción Vuelvo. Ellos, recordemos que fueron exiliados por decisiones, por todos los acontecimientos políticos, sociales que estaban ocurriendo en el país, y por lo tanto ellos a su retorno escribieron esta canción, a su retorno a una patria democrática. Entonces, esos hechos políticos, sociales, religiosos, científicos, tecnológicos, van influenciando la obra. Cuando ya ocurre la revolución industrial, cuando ya hay más avances médicos, sin duda a la hora de escribir responde a este contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico que se está viviendo? De esperanza o desesperanza. Todo eso influye poderosamente sobre las obras. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando se escribe el diario de Ana Frank. Entonces, para poder entender el diario de Ana Frank, debemos entender cuál es el contexto histórico en el cual se escribió esa obra, como también para poder entender el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel, debemos entender el contexto de la Revolución Mexicana. Luego también en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la tecnología que permitió la creación de armas nucleares y eso también influyó en el pensamiento de quienes escribían, de los escritores de la época. Y también, como cuarto punto, existe lo que se conoce como contexto literario, que son todos los movimientos literarios, los géneros que están de moda de acuerdo a las características determinadas de los escritores, los temas en que hablan, la forma en que escriben, etc. Es decir, hay cosas que responden al contexto literario de la época. Por ejemplo, para poder entender un soneto que es una poesía perfecta, un poema perfecto que tiene
14 versos exactos, 14 versos que se conocen como endecasílabos, 14 versos de 11 sílabas. Entonces, debe tener una rima determinada. Entonces, era la forma de escribir de los literatos de aquella época, pero cuando leemos una obra de la época del siglo de oro español, por ejemplo, posiblemente hay terminología la cual nosotros no conocemos porque ya están en desuso. Por eso responde al contexto literario de la época, para poder utilizar una rima determinada, una forma de escribir determinada, responde a este contexto literario. Por ejemplo, para poder entender esta obra que se llama Padre Nuestro que estás en el cielo, que dice así: mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Entonces, al leer esta obra, podría no tener sentido si no conocemos el contexto. Entonces, ¿cuál sería el contexto de producción de este microcuento? Es que el escritor, José Leandro Urbina, nació en Santiago en agosto del 48 y tras el golpe militar fue exiliado del país, lo cual lo llevó a refugiarse en Argentina en el año 74. Y actualmente reside en Canadá. En el año 93 se gana el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en Chile. Entonces, conociendo su biografía, claramente él habla de un contexto de golpe militar. Entonces, esto nos da a entender un poco de su obra. Entonces, ¿qué sucedió en el tiempo de dictadura militar? Muchas personas tuvieron que salir del país o esconderse por tener una ideología distinta a la del gobierno de la época. Eso explica por qué el padre estaba en el cielo entre comillas, que decía el niño. Entonces, en la época muchas personas desaparecieron, fueron perseguidas, asesinadas, y muchos padres trataron de que sus hijos no sufrieran las consecuencias de lo que ocurría, y ocultaban información o contaban historia de tal manera que sea vista desde otra mirada a los ojos de los niños. Entonces, para el niño su padre estaba en el cielo, pero bajaba todos los días. Entonces, hay que entender el contexto histórico para poder entender, para poder hacer una buena interpretación de la obra leída. Entonces, ¿qué pasó con el papá de este niño? Estaba escondido para no ser descubierto. ¿Y por qué respondió que su padre estaba en el cielo? Porque él inocentemente no veía la gravedad del asunto. Para él le dijeron que eso era el cielo, entonces el padre estaba en el cielo. Y luego existe también lo que se conoce como el contexto de recepción. Entonces, nosotros cuando leemos una obra, claro, podemos entender el contexto de producción. Una obra que fue producida en el siglo de oro español, por ejemplo, la tenemos que leer a la luz de nuestro contexto hoy. Estoy leyendo una obra ahora, en el siglo XXI, una obra del siglo XV, XVI, XVII tal vez. Entonces, el contexto de recepción se refiere a las características y entorno de la persona que lee el texto. Entonces, ahora depende de la vida, las emociones, la biografía, la edad, pero ahora del receptor. Por ejemplo, El Principito, libro muy conocido, es un relato que no se puede interpretar del mismo modo si lo leemos a los 12 años que si lo leemos a los 25, porque por nuestras experiencias previas, nuestras experiencias de vida, nos permiten dar otra mirada a lo que entrega el texto. En lo particular, por ejemplo, yo leí la Biblia por primera vez cuando tenía 8 años y no entendí cuál fue la maldad o el pecado de David por dormir con una mujer que no era su esposa. Entonces, cuando leí a los 8 años, entendí de que él durmió literalmente con una mujer. No pasó nada, digamos, solo durmieron, se quedaron haciendo una siesta juntos. Así lo entendí a los 8 años. Luego, ya cuando tuve más edad, entendí a qué se refiere, entendí que dormir es un eufemismo para decir que tuvieron relaciones sexuales.
Por lo tanto, se entiende de una manera distinta a medida que nosotros tenemos más edad, tenemos un distinto bagaje cultural. Entonces, el contexto de recepción también influye a la hora de interpretar una obra, a la hora de entender una obra literaria. Entonces, así como el contexto de producción responde a un contexto biográfico, que es la vida del autor, la época, el nacimiento, el lugar, las vivencias, también existe un contexto cultural a la hora de producir una obra literaria, que son las ideas, valores, formas de ver el mundo de la época, la cosmovisión que tiene una persona en la época. El contexto histórico también influye poderosamente, que son todos los acontecimientos en torno al creador de esta obra, acontecimientos políticos, sociales, económicos de la época. Perdón. Y finalmente el contexto literario. ¿Cuáles son las formas que habían de escribir los géneros de moda y temas y movimientos literarios? Por ejemplo, la guerra de Troya, en aquellos tiempos se cantaban las hazañas de los grandes héroes. Se cantaban, entonces la guerra de Troya o el texto La Ilíada, por ejemplo, es una obra cantada, pero era la forma de escribir aquel tiempo, era una forma de cantar una historia. Entonces, bueno, en base a esto les pido que vayan esperando que haya sido útil este video, que les pueda servir para responder la guía. Así que les invito a trabajar y por cualquier duda, pregunta o consulta, tienen nuestros números de WhatsApp o nuestros correos electrónicos o derechamente lo podemos ver en las clases presenciales. Que estén muy bien y gracias por su atención.